se bajan a 8 tipos armados, rodean la camioneta y un muchachito de 20 años quizá, me puso el cuerno de chivo aquí. Yo veía que el dedo le temblaba sobre el gatillo. No es mentira cuando te dicen, te pasa en flashback tu vida. Sobrevivir a un encuentro así fue volver a nacer. Bueno, nos encontramos una vez más aquí en Fuera del Nido. Ya ustedes saben lo que a nosotros nos gusta, el lleva y trae. Dale share, dale like, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen esas notificaciones. Y hoy me encuentro con una persona que tiene casi 30 años de experiencia en el campo de la comunicación. Él es de México, está ahora mismo en Chicago, mejor dicho, en el área del periodismo. Es todo un general del campo, así que bienvenido. ¿Cómo estás, Jorge? General, muchísimas gracias por la invitación. Qué halagadas palabras me dices, me siento muy honrado. No las merezco, pero muchas gracias. No, al contrario, sabes que para empezar, esta es mi primera entrevista, que lo estábamos platicando fuera de cámara, sí. Mi primera entrevista así, tú a tú, y la verdad es que me estaba dando palabras de aliento antes de comenzar, de comenzar esto, me estaba dando consejos, y es una cosa que realmente cuando uno empieza en esto, lo hace solo. Sí. Uno no, yo puedo escuchar muchas cosas, pero la mayoría de las cosas vienen de la televisión, o sea, de YouTube precisamente, escuchando a los que son expertos, a los que no son tan expertos, y ahí uno va poco a poco, pero que un consejo venga de una persona que tenga 29 años exactos en la televisión, es un honor tenerte acá conmigo. Muchas gracias. El halagado soy yo por esta invitación que me haces. Desde que me dijiste, oye, ¿vienes? Claro que voy, por supuesto que sí. Gracias y muchas gracias por estar acá. Bueno, yo quiero saber quién es Jorge el periodista. Pues mira, un apasionado precisamente de esta actividad. Gabriel García Márquez decía, sin duda, una de las frases más importantes que lo inmortalizó, evidentemente, esta es la mejor profesión del mundo. Y no se equivocó. Y creo que quienes amamos esta profesión lo seguimos viendo así. Es una actividad que nos enseña muchísimo, a conocer a muchísimas personas, a aprender de muchísimos temas. No se vuelve uno experto, obviamente, en absolutamente nada, pero sabes un poquito de aquello y del otro, etcétera, ¿no? Es una profesión que te permite explorar muchos campos. Retarte además a ti mismo, porque de pronto en algunos temas o en algunas circunstancias en las que no te sientas cómodo, donde te sacan de tu zona de confort, ahí es cuando dices, wow, esto es diferente, esto es distinto. Y bueno, empecé a hacer periodismo porque muy chiquito, en el sismo de 1985, un sismo muy fuerte que hubo en México, yo iba camino a la escuela y nos agarró el temblor, camino a la escuela, íbamos con mi mamá, mis hermanos, nos mueve el vehículo. Regresamos a casa, las clases se suspendieron y yo lo primero que hice, como niño muy pequeño, fue ver las noticias. Wow. Y yo vi a Jacobo Zabludovsky, en paz descanse, haciendo esta narración de lo que había sucedido en la Ciudad de México con Televisa Chapultepec, etc. Y yo a esa edad yo dije, yo quiero hacer eso. Y aquí estoy. O sea, ¿y a qué edad fue esa que tú...? Uy, 5, 7, 8 años. O sea, que tú estuviste claro desde muy pequeño que esto era lo que tú querías hacer. Sí. Porque habemos mucho que llegamos a ser teenager, claro. Estamos en la high school, en la escuela superior y decimos, ah, caramba, espérate. Y yo fui una de esas. Okay. Yo sabía que yo quería estar en el campo de las comunicaciones, pero exactamente dónde quería estar, porque tú sabes que uno como que se va ubicando Correcto. Según los intereses de cada quien, ¿verdad? Entonces yo decía, yo sé que yo quiero estar en la pantalla chica, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Y mírame, hoy estoy en YouTube. Pues mira, precisamente con ese tema quería empezar porque en el 2017 Puerto Rico pasa por el huracán María, que al sol de hoy yo acabo de regresar de Puerto Rico y todavía veo que Puerto Rico no se ha podido levantar. Y da la casualidad, la muy mala casualidad, de que México en Sinaloa también en el próximo año, en el 2018, pasa el huracán Huila, corrígeme en el nombre, ¿Huila? Sí. Sí, exacto. Entonces yo me acuerdo
que los puertorriqueños, cuando eso sucede, le enviaban muchos mensajes de apoyo, porque como todavía ellos estaban pasando por esa debacle, por la secuela, y también estaban pasando por los terremotos, y estaban pasando por todas estas cosas, sabes que a Puerto Rico le costó mucho levantarse. Entonces, estábamos hablando de que cubriste también terremotos, tú cubriste los huracanes. Cuéntame un poquito sobre esa experiencia. Bueno, han sido muchos años de cubrir huracanes a lo largo de mi trayectoria en diferentes estados de la República Mexicana, en mi país, y también la empresa para la que trabajaba antes me dio la oportunidad de poder venir a Estados Unidos a cubrir huracanes en la Florida, en Texas, en las Carolinas, en Cuba, en Haití. Entonces, ha sido una experiencia retadora, muy fuerte. Es de lo que vives con mayor adrenalina y también mucha pasión porque entiendes que tu presencia ahí, mientras muchos obviamente desalojan una zona determinada, los periodistas llegamos a este tipo de lugares para informar, para reportar lo que está pasando. Y vives mucha adrenalina, ves mucha destrucción, ves mucho dolor evidentemente, y el papel de un periodista ahí se vuelve bien importante para poder reportar lo que está sucediendo y que entonces tus palabras, tus imágenes, los reportajes que haces con tu equipo permiten a que la ayuda llegue o puedas ser este canal de comunicación de, hey, incluso aún estamos vivos, estamos bien, ¿no? Sí, porque van a arriesgar a su vida también. Claro, y entonces es una de las coberturas que más te pega y se vuelve uno adicto, ¿sabes? Siempre cada año uno levanta la mano y decir, yo quiero ir a un huracán, yo quiero estar en los huracanes. Okay. So que ya las personas también cuando llegan a este tipo de eventos dicen, yo soy el que quiero ir porque le gusta la adrenalina, como estás diciendo. Entonces yo pienso que esto es sentido común, pero ustedes los periodistas tienen algún tipo de protocolos cuando van a reportar desastres naturales. Mira, hay protocolos no escritos, al menos en México, hay protocolos no escritos, pero que con la experiencia de cuando tú llegas como joven a cubrir tus primeros huracanes, obviamente te pegas a los que saben más, a los que tienen más experiencia y te dejas guiar, te tienes que dejar guiar por los de la vieja guardia, ¿no? Ahora que uno está de este lado ya con los años encima, pues cuando ves a alguien que no tiene a lo mejor la experiencia suficiente necesaria, dices, oye, hey, por ahí no, aguas. Por mencionar algunos casos, ha habido gente que cae en hoyos, en coladeras, en fin. Y son cosas que uno con el paso del tiempo dices, no te pones a caminar libremente sin estar consciente de que puede haber una coladera destapada, de que puede haber algún objeto que te pueda cortar los pies, en fin. No te metes a un lugar, a una inundación, por ejemplo, sin el calzado adecuado, porque puede haber un vidrio, un clavo, puede haber algo que te corte y te lastime. Y si te lastimas, si sales herido en una cobertura esa, la cobertura se acabó. Y lo que uno no quiere es abandonar una cobertura como esa. Quieres estar ahí para poder seguir haciendo tu trabajo. Entonces, estos protocolos no escritos los vas agarrando con el paso de los años para saber dónde te vas a hospedar, dónde te vas a refugiar, que sea un lugar seguro, que, en fin, que no esté en riesgo de que las ventanas puedan romperse por la fuerza de los vientos, etcétera, que muchas veces, bueno, también nos tocó ser damnificados en plena cobertura cuando un hotel, que es a donde llegamos los periodistas, sufre algún apagón, no hay energía eléctrica, no hay agua. O sea, hay veces que pasas días sin bañarte, comes mal, duermes pésimo. Y bueno, este tipo de cosas son las que tienes que ir previendo. Tienes que comprar tus alimentos no perecederos para que en caso de que no haya abastecimiento de alimentos, pues no seas tú un damnificado más, sino que tú puedas seguir haciendo tu trabajo. El tema del combustible, las gasolinas, que es importante tener el vehículo con combustible suficiente para que te puedas seguir trasladando, botiquín de primeros auxilios. Yo me acuerdo, perdóname que te interrumpa, que en Puerto Rico pasaron muchas fotos de personas escribiendo SOS con pinturas en las calles. Incluso recuerdo que una vez en las noticias vi una mamá que estaba pidiendo leche para su bebé recién nacido porque donde ella estaba ella no podía salir. Creo que su vehículo se había averiado o le había caído, creo que fue un árbol encima. Entonces se encontraba en un lugar, en una zona donde ella no podía ir a salir a comprar nada, los supermercados tampoco estaban. ¿Tú tienes alguna historia que te haya tocado? Sí, muchas.
en helicópteros de la Marina o del Ejército Mexicano o de áreas de protección civil, nos tocó ser testigos de cómo llevaban la ayuda en helicópteros a los techos de las casas, porque no había manera de que ellos pudieran salir. Y además, no sé si sea el caso de Puerto Rico, en México, en muchos lugares, cuando hay inundaciones o huracanes, la gente no se va. La gente quiere quedarse en sus casas. Por temor a la rapiña, puede ser una argumentación suficiente, debatible, pero si para ellos es suficiente, con eso basta, aunque sus vidas están en riesgo. Pero mucha gente no se va de sus casas. Y entonces, aun cuando sube el agua y tiene sus casas inundadas, mucha gente se queda en los techos de sus casas. Pero cuando esa inundación se extiende por 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 días, no tienes energía eléctrica, tus alimentos ya se están echando a perder y si tienes criaturas o algo, necesitas ayuda. Entonces los helicópteros, me tocó ser testigo, no una, varias veces, de helicópteros llevando ayuda para que la gente con la inundación pudiera tener alimentos por lo menos. Sí. Estaba leyendo que también estuviste en el sismo de Haití. Sí. ¿Qué me puedes contar sobre eso? Porque entiendo que murieron ahí sobre 200,000 personas. Ese fue en el primer sismo, yo estuve en el segundo. Anda. En el primero sí fue una catástrofe. Aquí anda en estos días en Chicago mi compañero Miguel Bernal, que él fue un camarógrafo que estuvo en el primer sismo. Juntos fuimos al segundo sismo, el del 2021, si no me equivoco. Ajá, que eso fue hace poco. Ajá, exacto. Y ahí murieron arriba de 2,000 personas. Entonces, Haití es un lugar que te hace pensar y te hace valorar lo que tienes, aunque sea poquito, por el nivel de pobreza que viven, el nivel de abandono en el que están, la impunidad que se vive ahí, porque prácticamente no hay nadie que quiera ir a ayudar a Haití. No hay dinero suficiente, no hay dinero que pueda ayudar a cambiar un país como Haití por lo que viven, las guerrillas, la violencia, la pobreza es brutal. Hay basura tirada de décadas en las calles, no hay un sistema de recolección de basura, no hay un sistema de drenaje, las casas son muy pobres, en fin, es una pobreza brutal y Haití me partió por lo que vivimos ahí. Nos tocó arriesgar nuestra vida misma para poder llegar al punto donde había sido el epicentro del sismo. Tuvimos que formar un convoy de camionetas, periodistas de varios canales de Estados Unidos, de Centro y Sudamérica, para poder llegar. Éramos un convoy de varias camionetas y algunos de los medios con guardaespaldas armados para poder seguir pasando, porque en el trayecto de Puerto Príncipe a islas, al sur de la isla donde nosotros íbamos, Los Cayos, había guerrilla armada y entonces corríamos el riesgo de que nos asaltaran y o mataran a quienes íbamos en este convoy. Ya habían secuestrado convoys de ayuda y habían matado a los choferes de esos camiones que llegaban con ayuda. ¿Cómo ustedes se preparan mentalmente para creo para que una cosa como esa? No hay manera de estar preparado. Te vas sobreponiendo sobre la marcha y de verdad, déjalo, dale vuelta, porque si te quedas con eso, no estás bien mentalmente. Entonces, los periodistas tenemos un humor muy ácido, muy negro, en términos de hay que darle la vuelta a la página. O sea, ves muchas tragedias, ves muchas muertes que te marcan, que te impactan, pero no puedes irte alimentando de ese dolor y de ese sufrimiento porque no vas a ser una persona tranquila y vas a estar mal. Entonces tienes que sacarlo y no te lo quedes. Porque si te empiezas a comer todo ese dolor y todo ese sufrimiento, no vas a ser una persona sana. ¿Sientes que te vuelves como inmune a lo que pasa? No inmune, pero haces como callo, decimos en México, es decir, haces un poco de resistencia a eso. Escuchas una historia, evidentemente. Una de las cosas que debe caracterizar a un buen periodista es escuchar, pero tratas de ya no... Lo escuchas, lo retienes y lo sacas. Si te lo quedas y si sigues con el tema en tu cabeza y en tu corazón, etcétera, no vas a estar bien. Ya te va a afectar. No vas a estar bien. Y en todos los años que llevas en el periodismo, ¿has buscado ayuda profesional o esa parte? Mira, hay dos aspectos que en lo particular no lo hice y todavía tengo como recuerdos, ya sabes, pesadillas en este sentido.
El sismo de 2017 en México a mí me marcó muchísimo por la cantidad de muertos y porque era mi país y estaba viendo mi ciudad desplomada con muertos. Me dio mucho gusto ver la unidad de toda la gente, como la ayuda se desbordó, que es algo que nos caracterizó desde el sismo del 85, el 2017, cuando pasa una tragedia, los mexicanos nos otorgamos la mano brutalmente uno al otro, nos quitamos la playera que tenemos para dársela a alguien más, comida, todo lo que sea, techo, refugio, todo, escucha, en fin, todo. Eso somos los mexicanos. Entonces, esa parte me gustó demasiado. Pero el sufrimiento de la gente que estaba buscando a sus seres vivos o muertos de entre los escombros, eso me pudo pegar mucho. La nostalgia y la tristeza con la incertidumbre con la que estaban esperando 1, 2, 3, 4, 5, 10 días a que sacaran a su tío, hermano, padre, hijo de entre los escombros, vivo o muerto. Entonces ese tipo de cosas, de historias que nosotros transmitíamos, eso sí me afectó. Fueron muchos días también de estar ahí permanentemente, transmitiendo la tragedia, el dolor, el sufrimiento. Esa parte yo no la saqué en lo particular. Y por otro lado, sí, bueno, la terapia psicológica es bien importante. Siempre te dediques a lo que te dediques para ir soltando esto que te decía, ¿no? Sí. Suelta, porque si no, no puedes estar bien. Sí, yo pregunto porque yo soy pro psicóloga. Ok. Entonces yo confío mucho en su trabajo. Sí. No es como, por ejemplo, nosotros tuvimos un podcast hablando sobre la psicología, porque muchas personas piensan que ir al psicólogo es porque la persona está loco, como decimos por ahí, sí. Es que está loco. No, es bueno soltar, porque a veces uno dice, ay caramba, ¿por qué me levanté molesto hoy? O ¿por qué me levanté triste? Entonces tengo que aprender a analizarme, ¿cómo me autoanalizo? Entonces hay muchas personas que no pueden llegar a ese punto porque no lo saben. Lo voy a decir de esta manera después de esto que me dices. Yo diría que para no estar loco hay que ir al psicólogo. Eso me gustó. No. Eso me gustó. Bueno, y hablando de locura, me conversaste que estuviste cubriendo el crimen organizado. Sí. Directa o indirectamente en México te toca el crimen organizado. En Tabasco, cuando hace muchos años yo era reportero allá, gerente de noticias, presentador, me tocó cubrir cosas del crimen organizado muy de cerca. Cateos, persecuciones, ejecuciones, y bueno, son cosas que desafortunadamente hoy día está muy manchado mi país en ese sentido. Y eso fue una de las razones que me hizo moverme de Tabasco, del sureste de México, al centro del país, a la Ciudad de México, donde ya después fui reportero nacional. Y luego siendo reportero nacional en las coberturas que hacíamos en los estados, particularmente donde hay una mayor presencia del crimen organizado, nos tocó ser detenidos no una, varias veces por el crimen organizado, en retenes, gente que te sigue. Hay una palabra que en México le llamamos halcones. Los halcones son personas que están, vamos a decirlo así, encubiertas, que trabajan para alguna organización del crimen organizado, pero son oyentes. Son personas que a lo mejor puede parecer muy amable, ¿no? Te abordan de una manera muy amable. Oiga, bienvenido. ¿A qué viene? ¿Dónde se va a hospedar? ¿Necesita algo? Entonces pueden parecer preguntas muy amables, de alguien muy cordial, a lo mejor te está ofreciendo su ayuda o etcétera, pero no todos lo son. Muchos de estos son halcones que están en el aeropuerto y que te empiezan a tratar de sacar información. Te ven llegar con una cámara, un tripié, micrófonos, 3 personas, etcétera, y te empiezan a hacer preguntas. ¿Quién eres, a qué vienes y por qué? Entonces, desde ahí, por eso te digo que el colmillo de los años te va enseñando o les dices otra cosa, pero nunca les reveles dónde vas a estar ni qué vas a hacer realmente, ¿no? Mira, buen dato, claro. Buena información. Tengo una pregunta muy curiosa. ¿Cómo un reportero logra infiltrarse en las entrañas de una organización para entonces poder reportar? No puedes infiltrarte porque ya desde ahí podrías estar cometiendo un delito, ¿no? Pero obviamente los contactos de un periodista te permiten poder llegar a ciertas organizaciones. Es muy peligroso, es sumamente delicado,
porque las ejecuciones a periodistas han estado, bueno, terribles en mi país. Es una tragedia la cantidad de periodistas que han matado en mi país. Entonces, te lo pregunto por eso y por el problema que tuvo Kate del Castillo cuando tuvo la entrevista con el Chapo. Entonces, ella se estaba refugiando en que ella estaba haciéndole una entrevista, como quien dice, yo soy prensa, a mí no me pueden hacer nada. Entonces, pregunto, ¿cómo es ese protocolo para uno poder llegar? Digo, yo sé que no hay algo escrito, pero siempre hay algo que los periodistas siempre buscan para poder llegar a la noticia. Claro. Y recién la revista Proceso también entrevistó al Mayo Zambada antes de que fuera detenido, una semana o 2 semanas antes. Entonces, ese tipo de acercamientos son delicados, son peligrosos. Y yo me imagino que has de ir con, como decimos en México, con el Jesús en la boca a una entrevista así, porque no sabes qué te puede llegar a pasar. Entonces, puedes intentarlo, pero es muy arriesgado. Y obviamente, si lo vas a intentar, como se ha hecho en México en muchas ocasiones, con cuidado, que tu departamento legal lo sepa, que varias más personas sepan a dónde vas, si es que hasta determinado momento puedes informar en dónde estás, porque hay muchas veces, y lo narra el reportaje de Kate del Castillo y de Sean Penn, y también en la primera entrevista que hizo Julio Scherer cuando entrevistó al Mayo Zambada, etcétera, son recorridos muy oscuros donde incluso te pueden llegar a tapar la cabeza, la vista y no sabes a dónde vas y no sabes qué pueda pasar con tu vida. Entonces es muy arriesgado. La sugerencia y la recomendación es no por tratar de ganarte un premio o no por tratar de ganar la entrevista más exitosa. No debería de poner uno en riesgo su vida, pero bueno, la vida de un periodista es el riesgo permanente, ¿no? Entonces, suena un poco contradictorio. Quienes quieran hacerlo, adelante. O sea que esto no es, para los que nos están escuchando, no es como las novelas, No. que la gente llega y dice, ay, sí, me voy a entrevistar, porque van ahí con un eslabón y este eslabón te lleva al otro y ya, y tienen la entrevista. No es así como sucede en la vida real. ¿Te han amenazado por hacer algún tipo de trabajo? Sí. De hecho, eso fue la razón que me hizo moverme primero de Tabasco a México, amenazas a mi persona. La empresa para la que trabajaba antes me sacó de Villahermosa y me llevó a Ciudad de México. Y después tuve que esconderme un periodo de tiempo para no ser identificado. Tuve que entregar mi celular. Estaba escondido porque me amenazaron. Entonces salí de Tabasco y estuve en México. Y después, bueno, en varias coberturas, pues incluso hasta nos han puesto cuerno de chivo en la cabeza. Y eso de verdad es espantoso. No deseo que nadie lo viva porque es de las cosas más aterradoras que uno puede llegar a vivir. Y te lo voy a contar rapidísimo para no extenderme muchísimo. En Tamaulipas, nosotros estábamos cubriendo un huracán, pero traíamos una unidad móvil, una Hummer, que eran unas camionetas que a nosotros nos permitían poder entrar a lugares en donde era de muy difícil acceso por las capacidades de esa unidad. Veníamos de un lugar donde no habíamos podido cruzar porque el río se había llevado la carretera. Veníamos de regreso y nos para una camioneta, se nos cierra sobre la carretera, se bajan 8 tipos armados, rodean la camioneta. Yo venía manejando y un muchachito de 20 años, quizá 21 años, 22 máximo, me puso el cuerno de chivo aquí. Y entonces yo, dentro de las preguntas que le contestaba a la otra persona que estaba en la otra ventana del coche, veníamos 3 personas, yo veía que el dedo le temblaba sobre el gatillo. Y tener un cuerno de chivo en la cabeza no es nada agradable. Yo tenía mucho miedo. Mi vida, no es mentira cuando te dicen, ¿te pasa en flashback tu vida? Me pasó en flashback mi vida. Mis hijos, lo que yo había hecho así en fracción de segundos. Tratamos de conservar la calma dentro de todo y responder a sus preguntas. Yo, cuando me acerqué con ellos manejando la camioneta, yo dije, ¿nos van a robar la camioneta? Mínimo. ¿Nos van a quitar el dinero, los celulares? Mínimo. Si no es que nos matan. Afortunadamente, bueno, les dijimos, no somos de Tamaulipas, no somos de la región, venimos de Ciudad de México, estamos haciendo cobertura del huracán.
La camioneta no es nuestra, es de la empresa, en fin, nos identificamos, etcétera. Yo siempre cargo la cartera adelante, en la bolsa de adelante, le tuve que decir al tipo que estaba en mi costado izquierdo, dije, voy a sacar la cartera para enseñarte la identificación, y tuve que hacer el movimiento muy despacio para que él no se pusiera más nervioso. Seguramente estaba nervioso, no lo sé. Y bueno, finalmente logramos salir de ahí, pero cuando salimos ahí lloramos, la verdad es que lloramos, mi camarógrafo, el editor y yo, y nos abrazamos porque volvimos a nacer. Sí. Volvimos a nacer, o sea, sobrevivir a un encuentro así con el narcotráfico, era el cártel del Golfo, fue volver a nacer. Qué experiencia tú tienes que tener. Tremendo. Sí, tienes que tener buena inteligencia emocional para poder sobrellevar eso. Sí. ¿Y has tenido que tomar alguna decisión importante sobre si publicar o no alguna noticia por miedo a represalias? Bueno, eso no lo reportamos públicamente, es decir, no salió en ningún reportaje, no estuvo en ninguna denuncia tampoco. En primer lugar, porque no queríamos exponernos más al decir que estábamos ahí. De hecho, tuvimos que irnos a otro estado porque era la petición de ellos, con palabras altisonantes y las peores groserías que puedas imaginarte, nos pidieron que nos fuéramos. Nos fuimos de ese estado, nos fuimos a reportar al estado de al lado y no presentamos una demanda, evidentemente, porque hoy en día, desafortunadamente, la corrupción en nuestro país, pues te hace, a ver, ¿a quién le vas a ir a contar qué si al final de cuentas muchas de esas autoridades pueden estar coludidas con el crimen organizado? Entonces, ¿a quién le vas a ir a decir? Reportamos evidentemente la decisión, lo que nos sucedió a la empresa, y la empresa nos dijo, pónganse a salvo y vuélvanse a reportar, y tomamos las decisiones. Y las decisiones fueron esas: no denunciar, no decir nada públicamente, estar en el otro estado siguiendo la cobertura del huracán, porque la tragedia seguía, y también en el estado de al lado, que era Veracruz, y así nos fuimos. Entonces, ¿para qué lo dices si no va a tener ningún efecto? Exacto. ¿No? Y lo que sería un efecto negativo, contrario y entonces a lo que... dices, o sea, entonces son ustedes, vamos sobre ustedes. Exacto. ¿No? ¿Cómo manejas el miedo o la ansiedad en ese caso tan extremo? Yo sé que no hay un manual, yo sé que no hay algo escrito, pero ¿cómo tú en lo personal lo manejaste? ¿Simplemente seguiste las instrucciones? ¿Trataste de...? ¿Qué fue lo que hiciste? Mira, el camarógrafo que venía con nosotros, Roberto Andrade, gran amigo, él también le han tocado muchas cosas. Él venía atrás y venía gritando cosas de mucho miedo, evidentemente. Gustavo Valdespín, que venía a mi lado derecho, editor, él venía en shock, asustado, no decía una palabra, estaba muy joven él, muy asustado. Yo que venía manejando, dije, todo va a estar bien, todo va a estar bien, vamos a salir de esta. O sea, a pesar del flashback y todo esto que pasó, yo venía sobre el volante, obviamente tenía mucho miedo, estaba aterrado. Lo voy a decir como lo platicamos después de esto. Hay veces que el miedo te dan ganas de hacerte del baño. No nos hicimos del baño, pero yo nunca había tenido esa sensación de que el miedo te hiciera tener esa sensación. Cuando pasamos de esto y nos abrazamos y lloramos y dijimos, volvimos a nacer, hablábamos de esto. De cómo pudimos seguir adelante, o sea, cómo hemos podido seguir adelante después de esto. Porque además, tú dijeras, bueno, ¿fue esta? No. ¿Hubo más? Sí, hay por lo menos 7 encuentros cercanos, le llamo yo, con el crimen organizado. Entonces, gracias a Dios, tocó madera. Acá. Sí, acá. No pasó nada, espero que nunca pase nada, pero sí, son encuentros durísimos. Se nos han cerrado camionetas, nos han seguido en el hotel, retenes en carreteras en medio de la nada, en donde también te piden quién eres y etcétera, ¿no? Te hice esa pregunta en particular
Porque en mi casa hace 11 años entraron a robar. Uy. 3 hombres. Mi hermano llegó como a eso de las 5 o 6 de la mañana y se supone que a esa hora mi mamá saliera a trabajar, pero mi hermano estaba llegando. So, a quien estaban velando era mi mamá. Y por casualidad de la vida, ese día mi mamá decide faltar, no recuerdo por qué razón, pero ella faltó ese día al trabajo y quien agarraron fue a mi hermano. Lo encañonaron, mi hermano le dice, mira, aquí no hay nadie, quienes están son mis papás, están en el cuarto, ellos están durmiendo, déjenlos tranquilos, róbense todo lo que se quieran robar, llévense en la guagua, camioneta, nosotros le decimos guagua, los televisores, mira, yo no tengo nada de valor, pero llévense todo lo que tú quieran, pero no entren al cuarto de mis papás. Y ellos dijeron, que no entremos al cuarto de tus papás, pues ahora vamos a entrar al cuarto de tus papás. So, mi mamá se levanta con la pistola aquí. Cuando ella abre los ojos, ella dice, yo me llené tanto y tanto de adrenalina que normalmente mi mamá es asustadiza como yo. O sea, tú te me paras al lado y me hablas sin yo saber que tú estás al lado y yo pego un grito. Claro. Y así es mi mamá. Mi mamá me dice, ¿sabes? Ella se armó tanto de valor y tanto de coraje y fue la misma adrenalina. Y ella simplemente tocó a mi papá y le dijo, nos están asaltando. Se levantó. En algún momento surgió un forcejeo, a mi papá le rajaron la cabeza, a mi hermano lo apuntaron, mi mamá se le metió en el medio, como quien dice, si lo mata a él, me tienes que matar a mí primero. La pistola voló, mi mamá le decía a mi hermano, no lo mires a la cara, no lo mires a la cara. Bueno, fue todo un reguero. Cuando yo veo a mi mamá tenía sangre, pero no era de ella, era de mi papá, estaba llena de moretones. Bueno, mi casa era un reguero. Entonces, por eso es que te pregunto, porque todo el mundo reacciona de manera distinta. Hay gente que se arma de valor, hay gente que simplemente se desmaya. ¿Sabes? No todo el mundo reacciona de la misma manera. Pero vamos a hablar de cosas un poco, yo diría, un poquito más refrescantes. Okay. Vamos a hablar del buceo. Que me estabas comentando que haces el buceo explorador. Sí. ¿Así se llama? Sí, buceo de Háblame exploración. un poquito. Eso es catalogado como un deporte. ¿Cuándo empiezas en este deporte? Por la fascinación por los animales y la naturaleza, que es Ajá. otra de las grandes pasiones que tengo, los bichos del mar, les decimos. Oye, haciendo una pausa en eso, ¿sabes que cuando me dijiste que hacía eso, a mí me fascinó porque yo veo muchos documentales. Okay. Y sabes que las viejas civilizaciones, muchas de ellas están sumergidas en agua, sobre todo las de Roma. Sí. Y yo decía, ¿tú te imaginas explorar todas esas ciudades antiguas debajo del mar? Y por cobarde nunca me he atrevido a hacer eso. O sea, yo le tengo un respeto al mar. Así que a mí me gustaría que tú abundaras bastante en este tema. Te recomendaría, sigue teniendo el respeto y la admiración por el mar, porque hay que tenerlo y por las especies que viven ahí, pero atrévete a descubrirlo. De verdad es una experiencia totalmente distinta a cualquier otra cosa que puedas hacer en la vida. Porque te sientes tan chiquito en la inmensidad del mar y le das la importancia que tienen los animales que hay bajo la superficie. Entonces, es padrísimo. Yo empecé por este gusto. Las primeras experiencias que tuve pues fue snorkeleo con el tiburón ballena, por ejemplo, ¿no? Que se hace en Quintana Roo. Y eso me fue llevando, me fue arrastrando. Yo dije, yo quiero ver ¿Tú más. empezaste en México? Sí. ¿Y lo sigues acá en los Estados Unidos? No, aquí no he tenido tanto la oportunidad porque pues, no hay, tengo que ir al mar, obviamente, etcétera, pero ahí está uno para arriba y para abajo siempre, Ajá. ¿no? Pero sí quiero algún día, bueno, de hecho, ahora que tuve vacaciones y que fui a Ixtapas y Guatanejo, ahí pude bucear y buceé con mis hijos, que también es otra experiencia brutal. Si tú le enseñaste a tus hijos a bucear, si les enseñaste a caminar primero, etcétera, bucear con tus hijos es otra cosa, de verdad, háganlo. Certifícate, te va a encantar. Y por eso lo hice. Entonces, me certifiqué con un compañero también de la empresa, Miguel. Nos certificamos juntos y hicimos las inmersiones juntos. Hemos hecho inmersiones en el mar. Los cenotes es otra cosa maravillosa que también te sugiero mucho. Hablabas tú de las civilizaciones. Ajá. Allá hay vestigios arqueológicos sumergidos en las cuevas. ¿Dónde es eso? En Quintana Roo. En Quintana Roo. En la península de Yucatán. Quintana Roo, Yucatán, Campeche. Hay una gran cantidad de cosas por explorar. ¿Ahí llegan los cruceros? Sí, a Cozumel.
Raúl, llegan los cruceros. Raúl, nos vamos a Cozumel. Hay una cita pendiente allá. Sí, Y vaya. te dan los tours y eso está incluido. No, porque tienes que estar certificado para poder hacer ese tipo de Ah, buceo. ok. La exploración en cuevas necesita una certificación especializada por la que tienes que pagar, tomar clases, aprender, etcétera, entender Ok. todos los riesgos. Una certificadora de buceo te dice, no bucees, porque es muy peligroso y te puedes morir y te puede pasar esto, etcétera, etcétera. Ajá. Si a pesar de todo esto que te estoy diciendo, que no lo debes de hacer porque es muy peligroso y demás, ¿quieres aprender? Ok, nosotros Perfecto. te enseñamos. Ok. Pero aprende, certifícate, todo lo que debes de hacer. El instinto de nosotros que no somos de agua, de los seres humanos, cuando algo nos está pasando es salir del agua. Y es lo primero que no debes de hacer en el buceo. ¿Sabes qué? Tengo un amigo que bucea allá en Puerto Rico, entonces me estaba comentando eso mismo, porque ellos vieron un tiburón, estaban nadando, vieron un tiburón. Entonces el inexperto ve el tiburón y le dice, y el otro le dice, No. quédate Claro. aquí. Entonces, y él se estaba riendo, pero yo no entendía por qué él se estaba riendo. Ay, vengo a entender por qué se estaba riendo 15 años después. Y es que no podía salir a la superficie, te tenías que quedar. Tengo otra preguntita y es porque me comentaste que estuviste a punto, tuviste un accidente, tuviste Sí. a punto de morir. También ahí. Tú estás como el gato, tienes De 7 las vidas. 7 vidas. No sé cuántas llevo ya, por favor, espero que me queden todavía más. Sí, tuvimos una experiencia bien difícil. Se me acabó el aire abajo, El gas. más o menos. Bueno, el aire, sí. El aire a unos 35, 40 metros de profundidad. El namómetro dejó de marcar lo que realmente tenía de aire en el tanque. Una de las reglas del buceo es no bucear solo. Entonces le avisé al arqueólogo Guillermo de Anda que se me acabó el aire. Traíamos lámparas. Al nivel en el que ya estábamos necesitábamos lámparas para vernos. Entonces le moví la lámpara, volteó y le dije, no tengo aire. ¿Ustedes tienen unas señales? Sí, claro, hay señales que aprendes como parte de la certificación. Y qué hacer y cómo reaccionar ante una situación como esta. Memo tiene una experiencia brutal, lo admiro muchísimo. Regresa y también ahí es parte de la experiencia que el buceo te da. Si esa persona que necesita ayuda entra en pánico e intenta quitarte las cosas en su desesperación y en el terror que seguramente debe tener de no me quiero morir, Sí, exacto. si está en pánico, no te acerques, porque entonces no va a ser un ahogado, Van a ser van a dos. ser dos. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas. Conservé la calma, le dije, no tengo aire, me dio su regulador, respiré, él no podía desabrochar el segundo regulador, el secundario, me pidió de nueva cuenta el regulador para él volver a respirar, respira él, me lo devuelve, zafa el otro regulador y ya, él traía doble tanque, cálmate, vamos a salir de aquí. Vieron la emergencia, otro buzo que venía también con nosotros, porque estábamos haciendo un reportaje, y bueno, ya, la situación tranquila, etcétera, salimos de ahí, porque cuando tú vas saliendo tienes que hacer paradas de seguridad para hacer la descompresión de todo el nitrógeno que estás metiéndole a tu sangre. Okay. Entonces, ¿Cada cuánto hacen las paradas? más o menos cada 5 metros. Es que Si bajo el mar es diferente. Sí, depende de dónde estés buceando, es donde lo tienes que hacer. Okay. Pero tienes que hacer esas paradas, más cuando hicimos una inmersión a casi 40 metros, que es mucho. Hay quienes hacen, por supuesto, mucho más. Sí. Pero 40 metros es demasiado. Entonces, pues, logramos salir de ahí. Guillermo me salvó la vida. Gracias a Dios y a Guillermo. Le agradezco la vida a Memo, le di un abrazo enorme y le sigo agradeciendo que me haya salvado la vida de ese momento. Y lo sigue haciendo, lo seguiste haciendo después de ahí. Sí, lo seguí haciendo. Esa es otra de las cosas que, a ver, cuando te pasa algo, porque me he caído de la bici también, y lo primero que hago es volverme a subir a la bici. Y lo primero que hice fue querer volver a bucear para quitarme el miedo, ¿sabes? Y es la mejor manera en la que tú puedes hacer. Enfréntate otra vez a ese reto, a ese riesgo. ¿Qué te pasó? Claro. Dije que íbamos a ir a algo más suave y más refrescante, pero esto no funcionó. Vamos entonces al siguiente nivel. Vamos a algo más refrescante, Okay. el triatlón. Que me dijiste que ya entraste, ya estás en el season del triatlón. Correcto. ¿Cómo empiezas? ¿Cuál fue tu motivación para poder hacer esto? Mira, yo pues casi toda la vida he hecho ejercicio, jugué fútbol americano de chiquito, luego fútbol, ¿En soccer, serio? etcétera. Sí.
Pero eso se juega en México. Sí, muchísimo. Ay, caramba, yo no Muchísimo. sabía. Desde infantiles, los niños chiquititos juegan fútbol americano. Wow. En México le llamamos fútbol americano, acá le llaman fútbol. Y al fútbol soccer. Exacto, nosotros le llamamos fútbol americano. Okay. Exacto, pero ¿sabes qué? Me dio mucha impresión porque en Puerto Rico, como no se juega ese deporte, los balones, no sé si del balón que es como ovoide, ¿ves? Yo sabía que no se llamaba balón. El ovoide, como no se juega en Puerto Rico, aquí vale caro. ¿Saben cuánto estaba en Puerto Rico? De la marca NFL, $5. Wow. Te lo juro. Cuando yo lo vi, por poco me llevo el cajón completo. Claro. Deme 10. Te lo juro. Y decía, ay, bueno, lo puedo vender en eBay. Claro. En Amazon a buen precio. Sí, oye. Sí, pues mira, no sabía que allá hace buenas nuevas. Muchísimo. Hay un nivel competitivo muy alto. Ven acá, ¿cómo se le dice, hablando de deporte, en Puerto Rico al balompié se le dice soccer? He escuchado pocas personas que le dicen balompié. En México se le dice Fútbol. Fútbol, y ya se acabó. Entonces, para diferenciar, fútbol americano. Correcto. Sí. Ok, entonces, háblame de esa primera vez que decidiste. Jugaba fútbol americano, etcétera, y entonces cuando ya llegué a cierta edad, dije, bueno, vamos a hacer otra cosa, corramos. Me puse unos tenis y empecé a correr. Corrí el maratón, varios medios maratones, etcétera, y después decía, ¿qué más? Falta algo más. Sí. Me regalaron una entrada a un duatlón, que es correr, bici, correr. Me encantó la experiencia, las transiciones, el dejar de correr, ir a la bici, subir y empiezan a ejercitarse otros músculos, es otra fuerza la que necesitas, es otra respiración la que tienes que hacer y luego bajarte de la bici y correr. Me encantó la experiencia y entonces de ahí brinqué al triatlón. Me encantó, no era un nadador, no soy un nadador para nada experimentado, nado muy mal, pero me encantó hacer las tres cosas, nadar, andar en la bicicleta y correr. ¿De casualidad no eres hiperactivo? Te lo digo, yo soy hiperactiva. Sí, yo jugué pelota, baloncesto, voleibol, fui atleta y, o sea, todo eso lo hacía al mismo tiempo. O sea, cuando llegaba el season de cada quien, entonces después de grande es que me descubrieron que es que era hiperactiva, después de grande. Sí, yo creo que sí, no me estoy quieto, quieto. No, ahora, soy madrugador, a mí me gusta levantarme muy temprano, pero trato de dormir muy temprano también. Bueno, yo creo que es la edad. Porque ya, mira... es lo que yo digo. Es la edad. Mira, yo me acuesto con Raúl a ver una serie. Raúl, ¿en cuánto me quedo dormida? ¿En 15 minutos? Okay. En 15 minutos me quedo dormida y él sigue viendo y digo, pero ¿y por qué siguen viendo la serie sin mí? Pero me levanto bien temprano. Yo digo, ¿cuándo en mi vida me he levantado yo un sábado a las 6 de la mañana? Es la edad. Es la edad. Bienvenida. Sí, es la edad, Entonces... tu marca me estabas diciendo que era 70.3, esa es la distancia. Me introdujeron a el Ironman, que es una distancia el doble del olímpico, que era lo que yo hacía. Yo los veía a los Ironmans como así, wow, superhéroes, Oye, ¿sabes qué? Yo nunca había visto un triatlón. Cuando yo lo vine a entrevistar a él, me puse a ver el triatlón del año pasado para saber cómo era la dinámica. Sí. Porque uno lo ve por pedazos en la televisión. Comienzan, corren la bicicleta o nadan primero. Primero es nadar. Nadar, ajá. Bicicleta. Y luego correr. Y correr. Ah, pues yo lo vi al revés. Ok. Vi el que no era. Hoy hay muchas variantes, se están haciendo cosas muy padres, se está modernizando el deporte. Hay, por ejemplo, el escape de la cárcel de Alcatraz en California. Dicen que es espectacular. Espero hacerlo algún día. Ahí entras por sorteo, porque no cualquiera puede ir. Pero sí, o sea, en fin. Y la distancia es 70.3, son 70.3 millas. Que es, primero nadas 1.2 millas, luego ruedas 56 millas en la bicicleta y luego te bajas y corres 13.1 millas. Eso hace las 70.3 millas. Pero eso no es un récord, eso es lo que tienes que hacer en total. Esa es la distancia que tienes que hacer, sí. ¿Y cuál fue tu récord? Pues mira, mi mejor tiempo ha sido 5 horas, 29 minutos, 0 segundos. Entonces, para mi edad, 46 años, yo estoy muy orgulloso de esa. ¿De verdad? Sí. Ay, estoy muy, muy orgulloso. Yo pensé que tenías menos.
¿Te cuidas bien? Buena. Dormir temprano. Sí, dormir temprano. Sí, bien orgulloso. Y ahorita estoy ya en temporada para el siguiente, lo voy a hacer a mediados de año. Estoy entre Rockford y el de Sandusky, en Ohio. Ajá. Quiero aguas cálidas, no quiero agua tan fría porque hay que nadar tengo que nadar mucho tiempo en el lago y los primeros meses en los que puedes meterte a nadar, más o menos es abril, mayo, Ajá. y tienes que meterte con traje de neopreno, si no es imposible aguantar. Eso te iba a preguntar, tú lo haces en Chicago, ¿no? El teatro. Entreno aquí en Chicago, acá, obviamente. ok. Sí, Entonces, sí. el bodysuit que tienes, todo es para aguas de acá, ¿no? Sí. Pero a mí... Te lo pregunto porque no sé mucho del tema. No, está bien. A mí no me gusta competir con Trisuit, por eso prefiero aguas calientes, porque el Trisuit te ayuda, una, a que no te enfríes y dos, a deslizarte sobre el agua. Entonces, es una ayuda que ya tienes. Entonces, a mí no me gusta la ayuda. Yo prefiero el Trisuit que usamos, que es este traje pegadito que usamos, que va de las piernas a los hombros. Ajá. Y pues, con ese haces las tres cosas. Nadas, con ese mismo te subes a la bicicleta y con ese mismo corres. A mí no me gusta andarme quitando y poniendo. Okay. No, y que pierdes tiempo también. Claro. Y lo parte la adrenalina del Ironman es la transición precisamente. Cómo sales cansado, hiperventilado de nadar, vas corriendo a la transición y tratas de hacerlo muy concentrado, todo tu proceso de la transición en la bici ya está todo, ponerte tu casco, salir, hidratarte un poco, lo que cada quien tenga entrenado, practicado. Hay gente que come plátano, hay gente que toma un café, hay gente que toma Coca-Cola antes de subirse a la bicicleta y les sirve, y arrancar a la bici a máxima. Me dijiste que era 5 horas 29. Y 29. ¿Ustedes comen en el in-between, Sí, claro. snacks o algo? ¿Cómo es ese Llevas proceso? alimentación dentro de tu Trisuit o las cosas que puedas llegar a llevar. Y en el trayecto, los organizadores te dan alimentos, además de lo que tú puedas y quieras llevar. Cada quien entrena lo que quiera. Recién estoy entrenando, por ejemplo, la mostaza. Yo no sabía. La mostaza es muy buena para la retención de sales, me dijo mi nutrióloga. ¿La Yo no mostaza? soy experto. La mostaza. Ah, mira. Bueno, en el año pasado lo que me pasó es que se me calabraron todos los músculos de las piernas. Todos, las dos piernas acalambradas, y yo tenía que correr 21 kilómetros, 13.1 millas. Y las piernas no me daban. Entonces fue una pérdida de potasio, de sales minerales también en mi cuerpo, y no había nada con lo que yo pudiera recuperar eso. Entonces tomaba coca, me daban sales minerales, plátano, dulce. ¿Te faltaba la mostaza? Me faltaba la mostaza. Entonces, como yo reduje la ingesta de café por un tema de que en el hotel no había cafetera, etcétera, dejé de tomar café. Yo me tomo 3, 4 tazas de café al día. Esos días no tomé tanto café, mi cuerpo lo perdió, en la competencia me cobró factura y mi nutrióloga me dijo, chupa mostaza, come mostaza en la bicicleta. Ay, ¿qué hace? ¿Te lleva los sobrecitos de mostaza? Entonces, los sobrecitos no, relleno una bolsa de mostaza y la llevo conmigo. Y sabe espantoso, y más cuando vas haciendo deporte, pero es milagroso. Mira, ya saben, si ustedes tienen, si alguna vez le pasa, mostaza, los sobrecitos de mostaza en la cartera, en el bolsillo. Mira, no sabía Y me voy eso. diciendo, la mostaza es mi amiga y nada me faltará. La mostaza pensando en un hamburger. Sí, te alimentas con plátano, barritas, lo que cada plátano? quien quiera. ¿Guineo? Sí, guineo. Oh, ok. Lo que pasa es que el plátano para nosotros es el verde. Ah, ok. Eso nosotros le llamamos plátano macho. Ah, mira. Hablamos español, pero... Eso es lo rico de las culturas que están mezcladas acá, ¿no? Sí, no, me ha pasado, mira que yo me ha pasado unas de cosas. Mira, para culminar, te voy a contar algo. Sí. Estaba trabajando, ¿verdad? Ajá. En promociones. Y le digo, señor, pase, coja su camisa. Señora, coja su gorra. Pero en México es la polo, la cachucha. Y al nene, venían con un nene, y le digo, y para el nene, el pito. Y Ok. era silbato. Sí. Y yo vi que todo el mundo me miró, pero yo decía,
ay, ¿qué habré dicho? Porque yo no sé. Y entonces uno de mis compañeros se me acerca, que está casado con una puertorriqueña, y me dice en el oído, silbato. Por favor. ¿Silbato? Y yo, pero ¿y qué tiene malo? Entonces ya me explican qué era. Y yo decía, ay, con razón me han mirado así, pero qué vergüenza. Pero lo hice, no, yo no sabía, obviamente no lo hice con mala claro, intención, sí, pero no. imagínate como todos me miraron, qué vergüenza. Me Y imagino. yo le hago este Me chiste a imagino, todos los claro. mexicanos y todos se me ríen. Y yo decía, pues, Oye, son ¿y cosas que está en pasan. internet ese video? No, Ok, sí. ok. Bueno, Jorge Muñoz, porque creo que al principio no dije tu apellido, ¿verdad? Sí, no, sí lo dijiste, Sí. sí, sí, sí. Bueno, pues para que no queden dudas, Jorge Muñoz, muchas gracias por estar acá conmigo, con nosotros, por aceptar esta entrevista. La verdad que ha sido todo un placer con las 7 vidas. Ojalá te queden 20 millones más. Tocamos madera, sí. Claro. En México, Tocar madera, sí, 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 sí. en México Le llaman también. superstición de buena suerte, sí. No, y en Puerto Rico también, por Ok. eso es que vamos aquí, Sí, sí. aquí. De verdad que muchas gracias por estar acá con nosotros, de Y verdad. muchas gracias a ti por la invitación. De verdad fue maravillosa la plática, me encantó. Muchas gracias por recibirme aquí, Raúl, gracias. Son fabulosos anfitriones. Sí, bueno, pues ya ustedes saben lo que nos gusta a nosotros, el lleva y trae, dale like, dale share, dale a la campanita para que te lleguen esas notificaciones. Síguenos por nuestras redes sociales, TikTok, que estamos, mira, estamos pegados en TikTok, así que hasta la próxima.